Bienvenidos a la construcción de tablas para variables cuantitativas continuas utilizando el programa IBM SPSS Online. Para esta oportunidad se ha preparado un ejercicio cuya información dice lo siguiente. Se tiene información referente a las ganancias de 30 semanas de la tienda comercial Iraoka en miles de soles en Lima en el año 2018. Nos brindan los datos correspondientes a las 30 semanas en las que se ha hecho el estudio. Nos da una primera pregunta que consiste en construir la tabla de distribución de frecuencias usando la regla de Sturge. Luego, en la pregunta 2, nos piden interpretar la frecuencia absoluta simple de mayor valor y la frecuencia absoluta simple de menor valor. Y en una última pregunta nos solicitan concluir si es que en más del 55% de las semanas la tienda comercial Carsa tuvo ganancias en el año 2018 superiores a 32.000 soles. Si es así, se lanzará una nueva tienda en el norte del Perú. De acuerdo a los datos, les preguntan si se lanzará la nueva tienda. En primer lugar, vamos a construir la tabla de frecuencias respetando la naturaleza de la variable, donde nos dicen que hay que hacer hincapié en el uso de la regla de Sturge. Siempre les recomiendo que antes de construir tablas analicemos la información de los conceptos estadísticos. El más importante sería analizar la variable con la cual se está trabajando. En esta oportunidad, la variable que se está considerando son las ganancias semanales. Acá las tenemos. Estas ganancias se están dando en miles de soles. Importante para tenerlo en cuenta en la interpretación. Según su naturaleza, la variable ganancia semanal sería una variable cuantitativa continua, porque es una variable medible que puede pertenecer a un intervalo o rango expresado por cualquier número real. Una de sus características es que presenta decimales en su recorrido y, como podemos observar, esta base de datos presenta un decimal en su recorrido. Se trata entonces de una variable cuantitativa continua que va a ser organizada en tablas con intervalos, para lo cual se utiliza la fórmula de Sturge. Luego tendríamos que analizar cuánto de muestra se ha tomado para poder trabajar las frecuencias. En esta oportunidad, la muestra está correspondiendo a 30 semanas. 30 semanas vendrían a ser nuestra muestra. En cada semana se ha recogido sus ganancias en miles de soles. Bien, vamos a proceder a construir la tabla. Para construir una tabla cuantitativa continua, tenemos que hacer los cálculos de 3 pasos. El paso 1 dice que debemos hallar el rango de los datos, para lo cual tenemos que identificar el valor máximo y el valor mínimo de los datos que nos han presentado. Su diferencia nos posibilitará hallar el rango. En esta oportunidad, el máximo de los datos está representado por 50. Y el mínimo de los datos está representado por 20. Por lo tanto, el rango se obtendrá de la diferencia de 50 menos 20. Como está expresado en miles de soles, el rango está conformado por 30.000 soles. Paso 2. Se tendrá que hallar el número de intervalos con la fórmula de Sturge.
La fórmula de Sturges dice lo siguiente: K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de la muestra. En nuestro caso, la muestra está representada por 30 semanas. ¿Cómo lo corroboras? Hay 30 datos que te están brindando. Ellos son la muestra. 30. Esta es la fórmula de Sturges con la que deberás trabajar. K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo y entre paréntesis la muestra con la cual estás trabajando. ¿Dónde está la muestra? ¿Cuántos datos te han dado? 30 semanas de datos te han brindado en esta oportunidad. Vamos a calcularlo para conocer cuántos intervalos vamos a trabajar. Puedes calcularlo utilizando Excel. O también en la propia calculadora. 1 más 3.322 por el logaritmo de 30. Bien, vamos a calcularlo. Acá tengo la hoja de las ganancias. 1 más 3.322 por el logaritmo, entre paréntesis, 30. Enter. 5.90699. Les repito, cómo se calculó el número de intervalos utilizando la fórmula de Sturges. Me coloqué una celda en blanco en Excel. Igual 1 más 3.322 por el logaritmo, entre paréntesis, coloqué la muestra que vale 30. Enter. Me da un número de intervalos igual a 5.9069. Con dos decimales quedarían 5.91. 5.91. Con la matemática se redondea a 6. 6 intervalos que se deberán construir para organizar todos nuestros 30 datos. Recuerda que el redondeo acá es matemático. 5.9 se redondea a 6 intervalos. El paso número 3 se refiere a la amplitud del intervalo. Algunos utilizan la letra A, otros utilizan la letra C para denotar. En cualquiera de los casos, su fórmula es la siguiente. Se divide el rango entre el número de intervalos ya redondeado. En este caso son 30 el rango entre 6, que es el número de intervalos ya redondeado. Obteniendo una amplitud de 5, que está expresado en miles de soles. En este caso la amplitud es un número entero. No vamos a tener ningún problema de redondeo porque la amplitud nos da exactamente el valor de 5. Lo cual significa que el mínimo de los datos fue 20, el máximo de los datos fue 50, el rango vale 30, miles de soles. El número de intervalos a construir son 6 intervalos con una amplitud en cada intervalo de 5 en 5, que ya sabemos que está expresado en miles de soles. Luego vamos a construir los intervalos para tener conocimiento de ellos una vez que vayamos al programa SPSS. Los intervalos están constituidos por dos tipos de límites. El límite inferior, LI, guión, el límite superior. Cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior lo vamos a trabajar cerrado y comienza en el mínimo de tus datos, que está dado por 20. 20 más una amplitud de 5, quedaría de 20 a 25 el primer intervalo. Y el límite superior del primer intervalo lo vamos a dejar abierto. El siguiente intervalo
comenzaríamos en 25 cerrado, guión más 5 de amplitud, 30. Abierto. El tercer intervalo, cerrado en 30, guión más 5 de amplitud, 35 abierto. El cuarto intervalo, cerrado en 35 más 5 de amplitud, 40 abierto. El quinto intervalo, cerrado en 40 más 5 de amplitud, abierto en 45. Y el sexto y último intervalo, porque recuerda que la fórmula de Sturges nos dijo que había que construir 6 intervalos. Ya vamos en 5 intervalos, nos corresponde ahora construir el último de los intervalos. Cerrado en 45 más 5 de amplitud, 50. Pero ¿qué pasa acá? El límite superior del último intervalo es 50. Y coincide con el valor máximo de nuestros datos, que también era 50. ¿Qué hacemos en este caso? Cerramos el intervalo para que sea contabilizado dentro del último de los intervalos. El valor superior del último intervalo es 50 y en esta oportunidad coincide con el máximo de los datos. Cuando eso sucede, simplemente cierras el último intervalo para que pueda ser contabilizado en el sexto intervalo en esta oportunidad. Cuando vayamos a trabajar en el SPSS, corroboraremos que estos son los 6 intervalos con los que se tiene que organizar todos los datos. En siguiente lugar, yo te propongo que tipes todos los datos que nos brindan en el ejercicio de las ganancias semanales en una sola columna. Yo lo he tipeado columna por columna en una sola. Acá el archivo le he puesto de nombre ganancias y he tipeado los datos. ¿Cuántos datos eran? 30 en una sola columna, como puedes observar. Ahí están mis 30 datos tipeados, que están conformados por un decimal. Acá estaba la pregunta. Cada una de las columnas las he transcrito en el Excel conformando una sola base de datos de 30 semanas con sus respectivas ganancias semanales. Acá está 25.2, 35.4, 20, 37.2, 32.2. Luego seguí con la segunda columna, 27, 26.2. Todos esos datos están acá. He tipeado la primera columna, luego la siguiente columna, la agrupé, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta columna hasta que formé una sola base de datos respectiva con las ganancias que me brinda el primer ejercicio. Lo grabé, lo tengo en mi escritorio para poderlo trabajar luego desde el SPSS. Cierro, voy a guardar lo que tengo acá, la columna de datos nada más. ¿Sí? Y vamos a abrir el SPSS. Muy bien, entonces ahora vamos a ir a la carpeta MyFile, archivos temporales, y vamos a subir el Excel que hemos preparado. En mi caso lo tengo en el escritorio con el nombre de ganancias. Una vez que se cargó como archivo temporal, cierro, voy a archivo, importar datos, Excel. Buscar dónde, buscar en archivos temporales y abro mi archivo de ganancias. Me va a mostrar los datos que había tipeado en Excel, aceptar. Y acá tenemos los datos con los cuales voy a trabajar que corresponden a las ganancias de las 30 semanas. Lo podemos corroborar. Bien, verificamos que tenemos entonces los 30 datos que nos brindaron en el ejercicio
Ahí están los 30 datos. Vamos a categorizar nuestra variable en la opción vista de variables. Colocan acá el nombre de la variable, como quieren que aparezca, ganancias. Un nombre simple nada más. Numérico, en el tipo, numérico. Decimales, nuestra base de datos tiene un decimal. En etiqueta colocas el nombre completo que quieres que aparezca para la variable. Yo he considerado el nombre de variable ganancias en miles de soles. Y en medida es una variable de escala, porque es numérica. Una vez que categorizaste tu variable en la vista de variables, regresas a tu vista de datos y aparece tu variable con el nombre de ganancias. Y tienes los mismos datos que habíamos tipeado en Excel, los 30 datos. Para poder construir una tabla con intervalos para las variables continuas, nos vamos a transformar la variable. Transformar, agrupación visual, ganancias en miles de soles, la ingresamos, continuar, aparece esta opción de agrupación visual, hay que colocar un nuevo nombre a la variable, vamos a colocarle el nombre de agrupadas, luego creamos punto de corte, primera ubicación del punto de corte, para esto nosotros habíamos ubicado nuestros intervalos que eran 6 y el primer punto de corte se va a dar en el primer intervalo en su límite superior. El primer intervalo está constituido por los valores de 20 a 25. El límite superior de ese intervalo tiene un valor de 25. Ahí se va a dar el primer punto de corte, en el límite 25. Entonces regresamos al SPSS. Primer punto de corte en el límite superior del primer intervalo, que es 25. Número de puntos de corte se refiere a cuántos intervalos se van a crear. Según la fórmula de Sturges en el paso 2 vimos que eran 6 los intervalos, por lo tanto 6 puntos de corte. Anchura se refiere a la amplitud que habíamos hallado previamente, dice que vale 5, así que en anchura vamos a colocar 5. Y nos dice que el último punto de corte es 50, lo cual es correcto porque en nuestro caso habíamos hallado que el último intervalo se cierra en 50, que justo coincide con el valor máximo de los datos. Le decimos que aplique y observamos que nos está brindando los valores de los límites superiores de los intervalos que nosotros sabíamos que así debía de quedar según lo que hicimos en Word. Los límites superiores son 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Acá están los mismos límites superiores que habíamos visto previamente en Word. Etiqueta. ¿Cómo van a quedar los intervalos? El primer intervalo va a ir de 20 a guión 25. El segundo intervalo va a ir de 25 guión 30. El tercer intervalo iba a ir de 30 guión 35. El siguiente intervalo de 35 guión 40. El siguiente intervalo de 40 a guión 45. Y el último de 45 guión a 50. Ahí están los 6 intervalos que nosotros ya habíamos corroborado que íbamos a trabajar con la fórmula de Sturges. Pero ¿qué pasaba con el límite superior del último intervalo? Coincidía con el valor máximo de nuestros datos. En este caso, debemos corroborar que está seleccionado la opción incluidos. Significa que el último intervalo está cerrado en menor o igual a 50. Para que pueda ser contabilizado dentro del último intervalo. Como el valor máximo del último intervalo coincide con el valor máximo de todos nuestros datos,
entonces debe estar activada la opción incluidos para que el 50 sea contabilizado. Por eso que ahí está la opción menor o igual a activar. Bien, el siguiente paso es aceptar. Dice, las especificaciones de agrupación crearán una variable, sí, que se va a llamar agrupadas. Aceptar. Cerramos. No. Y aparece la variable agrupada, que es de las ganancias con las cuales estamos trabajando, con una codificación de 2, 4, 1, 4. Se refiere a que cada uno de los montos en qué intervalo está cayendo. El 25.2 está cayendo en el intervalo 2. El 35.4 está cayendo en el intervalo 4. Recuerda que hay 6 intervalos. Por eso aparece desde el 1 hasta el 6. ¿Y cómo corroboras que está correctamente agrupado? Seleccionas la columna de agrupadas y en esta opción, etiqueta de valor, clic, te va a brindar el intervalo al cual se está refiriendo. 25.2 se encuentra dentro del intervalo de 25 a 30. 37.2 se encuentra dentro del intervalo de 35 a 40. 22 está dentro del intervalo de 20 a 25 y así se está dando para los 30 datos con los cuales estamos trabajando su clasificación agrupada. Nosotros vamos a trabajar con los códigos del 1 al 6 para estos intervalos. Entonces, para que regreses al estado del 1 al 6 en las agrupadas, vuelves a dar un clic en esta opción que dice etiquetas de valor. Ya sabes que se refiere al segundo intervalo, al cuarto, al primero, al sexto intervalo. ¿Correcto? Ahora vamos a generar la tabla estadística. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y vas a ingresar la variable agrupada, que tiene esta opción como unas barras de colores, celeste, verde y rojo. Las frecuencias agrupadas. Ingresas con la flechita a la derecha, le dices que está activada la opción mostrar tablas de frecuencias y también vamos a aprovechar la oportunidad para generar gráficos. Gráfico de barras, que luego la convertiremos en histograma. Trabaja con las F simples, las absolutas simples, las frecuencias absolutas FI, o trabaja con los porcentajes HI%, llamados también los pesos I. Vamos a trabajar con los porcentajes. ¿Sí? Selecciono gráfico de barras y porcentajes. Gráfico de barras que luego convertiré en histograma. Continuar. Aceptar. Y nos brinda una hoja de salida en IBM SPSS con los 30 datos considerados, su tabla correspondiente y al final tenemos el gráfico con el cual vamos a trabajar. Ahora lo que vamos a hacer es recortar lo que nos sirve para dar solución al problema propuesto. Podemos editar acá dentro del SPSS y también podemos editar en Word. Vamos entonces a hacer la edición. Desde hacer doble clic en la tabla, vamos a borrar este título. Con doble clic lo borramos, porque el título lo voy a tipear desde el Word para hacer más simple la redacción. Y lo mismo voy a hacer con el porcentaje válido. Voy a eliminar esa columna para que solamente me queden la frecuencia absoluta simple, los porcentajes HI o PI simples y los porcentajes acumulados H o P mayúscula. Clic derecho y eliminar la columna de datos que no necesitaba en ese momento. Con esta tabla voy a trabajar en Word en solución, que sería tabla número 1
distribución de, la muestra eran 30 semanas, ¿verdad? 30 semanas según las ganancias. Solamente me falta colocar arriba de los intervalos la variable de interés, que es la variable ganancia. Un clic aparte y está listo mi cuadro. Las ganancias que están organizadas en intervalos, las frecuencias absolutas simples que son las FI, los porcentajes simples que son los HI minúsculas o P minúsculas y los porcentajes acumulados que son los P mayúsculas o los HI mayúsculas. Si deseas identificarlo mejor, podemos colocar dentro de ellas su nomenclatura. Son las frecuencias, F minúscula sub I, son los porcentajes, H sub I por ciento, llamadas también las P sub I, y tenemos los acumulados, conocidos como las H mayúsculas o también conocidos como las P mayúsculas I. Haciendo mis celdas y ahora sí puedo hacer mi recorte. Activo la opción recortes en Windows, aparece acá la opción recortes, nuevo recorte, selecciono lo que quiero recortar y lo voy a pegar debajo del título que voy a crear en Word, que debe decir tabla número 1, distribución de 30 semanas según las ganancias en miles de soles de la tienda comercial Iraoka en Lima en el año 2018. He copiado y pegado acá la tabla y debajo de ella debemos complementar con la información acerca de la fuente, de donde obtuvimos los datos, de la tienda comercial Iraoka, elaboración, quién ha hecho el cuadro, con una elaboración propia cuando uno mismo ha construido su cuadro. Además podemos aprovechar en adjuntarle el gráfico estadístico correspondiente. Nosotros habíamos acá generado el gráfico. Si no te aparecen juntas todas las barras, le das un doble clic en las barras, opciones de barras. Acá en barras, anchura, tiene que estar el máximo de ancho considerado. Le estoy dando el 100%. Aplicar, cerrar. Si quieres que aparezcan los valores de cada barra, elementos, mostrar etiquetas, cerrar, cierras acá y tenemos la barra con su respectivo valor de porcentaje para cada una de las ganancias organizadas en intervalos de miles de soles. Bien, ahora vamos a recortar, nuevo recorte del gráfico que hemos considerado como histograma para la variable continua y vamos a pegarlo en su posición correspondiente, acá, con su título y su fuente y elaboración. Para el título colocaremos gráfico número 1, distribución de 30 semanas según las ganancias de miles de soles en la tienda comercial Iraoka en Lima en el año 2018. Es el mismo título del cuadro, solo cambia que en lugar de tabla vas a decir gráfico número 1 y luego acá colocaremos de fuente la empresa o la tienda comercial Iraoka y en elaboración colocaremos
Podemos observar que el gráfico estadístico queda acompañado de su título y su correspondiente fuente y elaboración, que son muy similares a lo considerado en el cuadro estadístico. Ahora vamos a interpretar las frecuencias absolutas simples de mayor valor y la absoluta simple de menor valor. Para eso requerimos de los valores que obtuvimos en nuestra tabla a partir del SPSS. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en el ítem B para poderle dar solución. Cuando nos dicen las frecuencias absolutas simples, nos estamos refiriendo a las F minúsculas. A ellas se les llama frecuencias absolutas simples. Observamos las F minúsculas y nos pide la de mayor valor y la de menor valor. La de mayor valor tiene un valor de 8. Mira, de tus 30 semanas, la mayoría, la de mayor valor está acá, vale 8. Y la de menor valor, de las 30 semanas, la de menor valor vale 2. Entonces nos piden interpretar la frecuencia donde aparece el mayor valor, que es 8, y la frecuencia absoluta donde aparece el valor menor, que es 2. Que en este caso corresponden a el F2 simple, tiene un valor de 8, es el valor de la frecuencia absoluta de mayor valor, y significaría que son 8 semanas, porque recuerda que todas las frecuencias absolutas simples suman su muestra, que son 30 semanas. Entonces todas las frecuencias se refieren a las semanas, y los intervalos se refieren a las ganancias. 8 semanas en la tienda comercial Iraoka, las ganancias fueron desde 25 miles de soles a menos de 30.000 soles. Recuerda que para la interpretación tenemos que tener en cuenta que está expresada las ganancias en miles de soles. Entonces la frecuencia absoluta F2, que contiene a la frecuencia de mayor valor, significa que en 8 semanas las ganancias fueron desde 25.000 soles a menos de 30.000 soles. La frecuencia absoluta de menor valor es 2, es la mínima, que corresponde a la frecuencia 6. Acá tenemos el F1, el F2, el F3, el F4, el F5 y el F6. El F6 minúscula tiene un valor de 2, que significa que 2 semanas, porque recuerda que la muestra habla de semanas, así que todas tus frecuencias que hemos calculado acá se refieren a las semanas. En la tienda comercial Iraoka, las ganancias fueron desde 45.000 soles, pero en este caso el intervalo, te acuerdas que estaba cerrado porque el límite superior es 50 y coincide con el valor máximo de los datos. Entonces ponemos hasta 50.000 soles. Colocamos la palabra hasta solo en este último intervalo porque el 50 está cerrado. En 2 semanas, en la tienda comercial Iraoka, las ganancias fueron desde 45.000 soles hasta, porque el 50 está considerado, está cerrado el intervalo, 50.000 soles. Esas son las dos frecuencias que nos pedían interpretar, la del valor mayor y la del valor menor. La del valor mayor decimos de 30 semanas, ¿cuál es la de mayor valor? 8. De 30 semanas, ¿cuál es la de menor valor? 2. En el caso de 8, el intervalo iba cerrado en 25 y abierto en 30, por eso dijimos que sus ganancias eran desde 25 menos de 30.000 soles. Mientras que la del menor valor, que vale 2, está en el último intervalo, que tenía la particularidad de que estaban cerrados los dos límites.
Así que decimos que 2 semanas en la tienda comercial Iraoka las ganancias fueron desde 45.000 soles hasta el 50.000 soles. La siguiente y última pregunta dice lo siguiente. Si más del 55% de las semanas la tienda comercial Iraoka tuvo una ganancia en el año 2018 superior a 32.000 soles, se lanzará una nueva tienda en el norte del Perú. De acuerdo a los datos, ¿se lanzará la nueva tienda? Bueno, en este caso, revisamos nuestra base de datos original. La voy a copiar y pegar. Voy a colocar todo sin sombreado, como la base de datos original, en color, para ver si se cumple con lo especificado. ¿Cuál es la condición? Que tenga una ganancia superior a los 32.000 soles. Voy a marcar en mi tabla de datos originales todas las semanas donde las ganancias fueron superiores a 32.000 soles. Primera columna, tengo el 35.4 que cumple con la condición, tengo el 37.2 que cumple con la condición, tengo el 32.2 que cumple con la condición. En la tercera columna tengo el 40.3, 50, 46, 38.3, 36.2, 37.1, 41, 33, 40.1, 43, 32.3, 37.1, 44.2 y 32.4. Todo lo que marqué con rojo cumple con la condición donde en esas semanas las ganancias fueron superiores a los 32.000 soles. Cuento entonces cuántos cumplían. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 semanas tenemos que son las que cumplen con la condición de que las ganancias fueron superior a los 32.000 soles. Por lo tanto, como nos preguntan cuál es el porcentaje donde se cumple que las ganancias fueron superiores a los 32.000 soles, decimos lo siguiente. Como 17 de un total de 30 semanas por 100 representa el 56.67% de semanas con ganancias superiores a 32.000 soles, y es mayor al 55% esperado, entonces sí se lanzará la nueva tienda en el norte del Perú. Repito entonces. Hemos contado en la base de datos original cuántas de las semanas contienen datos superiores a 32.000 soles. Todo lo que está sombreado con rojo son las semanas con ganancias superiores a 32.000 soles. Nos daban 17 semanas. Como la pregunta está en porcentaje, decimos, como 17 semanas de un total de 30 que eran la muestra total, por 100 representa el 56.67% de semanas con ganancias superiores a 32.000 soles, y esto cumple con ser mayor al 55% esperado, entonces sí se lanzará la nueva tienda en el norte del
Perú. Y con eso concluimos la aplicación de la construcción de una tabla de frecuencias para variable cuantitativa continua con un decimal, su respectiva tabla, su respectivo gráfico, algunas interpretaciones de los valores más representativos y también una toma de decisiones a partir de estos datos obtenidos utilizando la ciencia de la estadística. Muchas gracias por participar. Hasta otra ocasión. Ahí están los datos de las